Bendecidos, mis amados. Qué alegría verlos. Compartir con ustedes un momento de regocijo, de unidad espiritual. Sobre todo, unidos en la palabra. Recibimos que hoy es un día de unidad, de armonía, donde cada uno recibe conforme a la necesidad de su corazón. Y declaramos que las mentes están abiertas y los corazones dispuestos. Y que la palabra es una bendición y edificación para su vida. De esta manera saludamos a todos los hermanos que hacia un futuro nos sintonizan en los diferentes países. Creo que estamos llegando a 10 países y es para nosotros muy grato tener siempre la audiencia en esta palabra de gracia. Así que en el día de hoy tenemos nuestro tema sobre las cosas que no se han dicho, dijo el Señor, y no se habían dicho porque aún no eran hechas. Pues bien, lo que Dios está manifestándonos es que hay un proceso de las cosas. Y las cosas que no habían sido hechas y que tampoco se habían dicho, son las que hoy nosotros estamos viviendo, estamos viendo y somos protagonistas. Así que es interesante saber el tiempo que estamos viviendo y el plan de Dios para nuestras vidas. Hoy, más que nunca, tenemos una de las peores guerras sobre la tierra. Y no es la guerra de Europa. Me refiero a una guerra mucho más criminal, a una guerra mucho más caótica. Y es la guerra de la información que tenemos en nuestro mundo. Es la guerra entre la mentira y la verdad. Y muchos están siendo víctimas de la mentira y del engaño. Y es lamentable, pero es así. Muchos creyentes inclusive están siendo sacudidos, conmovidos por las cosas que oyen y ven en esta guerra que se está llevando a cabo. Y me doy cuenta por lo que me escriben, por lo que me preguntan. Así que por esa razón y ese motivo he tomado en el día de hoy este tema para dilucidar algunas cosas y darle firmeza y piso a algunos que ignoran totalmente muchas cosas, otros que no quieren interesarse en ello porque les parece que es mejor ignorar las cosas y no se dan cuenta que el desconocimiento de la verdad es lo que hace que el creyente sea una persona endeble y que cuando las circunstancias sucedan sea sacudido por la mentira, el engaño y el error. Y los campos que tenemos hoy de batalla, donde se está generando esa batalla, son la escuela, el colegio, la universidad, el internet, la religión, la nueva era y el mundo de la calle que nos rodea. Así que se cumple hoy la palabra que dijo el Señor cuando lo expresó. Estáis como ovejas
en medio de lobos. Cuando alguien descuida esa expresión, estamos como ovejas en medio de lobos. Esos que descuidan, esos son los que son víctimas. Víctimas del engaño y víctimas del error. Por lo tanto, el llamado de hoy es a estar alerta, tener discernimiento, ponerle atención a las palabras que nos advirtió el Señor para el tiempo que estamos viviendo. Y en este campo de guerra que se está viviendo, la mayor influencia la estamos teniendo con la ciencia y la tecnología. Y las discusiones que tiene el creyente no es con la gente de afuera, sino la discusión que tiene cada uno con sus propios conceptos, con sus propias ideas, con sus propios pensamientos, frente a las circunstancias que ve, oye. Y eso es algo que ustedes deben tener muy en cuenta en el tiempo que estamos viviendo. De hecho, el Señor dijo que Él era el que anunciaba lo que estaba por venir desde el principio. Y desde la antigüedad lo que aún no había sido hecho. Así que la realidad, la verdad, es la que el Señor tiene y la que nos ha comunicado a través de su palabra. Lamentablemente, aunque la verdad de Dios está en este libro sagrado, su palabra está ahí. Sin embargo, ha sido ocultada la verdad por siglos. Y por eso mucho creyente hoy es sacudido por el engaño y el error porque desconoce muchas cosas de la palabra. Así que, hablando de estas cosas, hoy lo que escuchamos es todo tipo de teorías, mentiras y engaños que desvirtúan la verdad de Dios. Solo hay que dar una pasadita por internet para darse cuenta el enfoque de este sistema para trastornar la mente de la humanidad. Para no ir muy allá, los otros días, el programa es bien trazado, bien calculado, bien escrito. Eso no es algo a la loca, eso está bien trazado para derribar al creyente que le falta piso y conocimiento. Pues los arqueólogos encontraron supuestamente en las tumbas donde se supone, escuche la palabra, se supone que fue enterrado Yasuo. Y encontraron una caja con el nombre escrito: aquí yacen los restos de Yasuo. Y abrieron y estaban los huesos allí. ¿Con qué propósito se saca eso a luz? Para negar total y completamente que Yasuo resucitó. Pero eso es un programa trazado. Si el que se mete a internet no sabe eso, se va a trastornar en la fe. Y así hay otras cosas que quiero mencionarles en el día de hoy. Porque los detractores de la verdad están plagando el mundo con ese tipo de mentiras. Por ejemplo, hubo un tiempo en que se sacudió al mundo con la historia de Darwin, que el hombre vino de esa manera en que él lo explica en su teoría. Y eso sacudió al mundo. Esa teoría se cayó al final.
Pero viene una mucho más poderosa. Y hoy está tomando auge en todos los lugares, especialmente ahora que ha llegado la inteligencia artificial y que estamos en los viajes interplanetarios. Entonces, es bueno mirar la palabra y que usted tiene que saber que lo que Dios dice es la verdad. Tiene que saber que hay un Dios único y soberano, creador del cielo y de la tierra, un único Dios. Si no tiene piso en esa firmeza, es decir, si hay creyentes que saben que existe un Dios por lo que han leído, por lo que han oído, por lo que le han dicho, esa es su creencia en un Dios, esos creyentes están a punto de ser engañados, sacudidos y ser asesinados por este sistema de mentiras. La única manera de usted estar firme y seguro que hay un Dios es que, número uno, tú te hayas encontrado personalmente con él. Que tú hayas tenido la experiencia real con este Dios único, real y verdadero. Que usted haya sentido en su vida la presencia de ese Dios inmutable. Que usted haya visto los efectos y el poder de ese Dios que usted adora a través de la palabra. Eso no se lo quita nada ni nadie. Pero el conocimiento sencillo no es suficiente. ¿Recuerdan ustedes cuán fue el sacudón que tuvo Job? Y ustedes conocían la vida de Job. Dios mismo dijo, ¿han visto un hombre tan perfecto que ame a Dios como Job? Terrible. ¿Y sabe qué dijo Job frente a todas esas cosas? De oídas te había oído. Fue sacudido. David, desde muchacho, dice que se levantaba en las noches a orar, a alabar a Dios. ¿Y qué no hizo Dios a través de este muchacho? Grandes cosas, y llegó al reino y Dios lo ungió. Pero cuando llegó un momento especial de su vida, él dijo, tan torpe era yo, que hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí las cosas. O sea, él tuvo que tener una experiencia real en su vida para que pudiera subsistir a las circunstancias que vendrían. Un hombre que se le desbarató a la familia, hijos que se levantaron contra él maldiciéndolo, hijos que se levantaron contra él levantando jueces y abogados en contra de él, con el propósito de destruirlos, hijos que se levantaron y lo derribaron del reino y profanaron su vida, hijos que lo odiaron, se mataron entre ellos y él pudo resistir porque él tenía un Dios que ya había conocido. Así que ese es el momento que estamos viviendo. O tú conoces a Dios o tú sabes de Dios. Pregunta que usted tiene que resolvérsela a sí mismo. Entonces, ejemplo. Hoy, estos detractores de la verdad están atribuyendo que la creación del hombre fue hecha por los Anunnakis, los dioses venidos de las estrellas. Y que ellos dejaron una promesa de volver después de un tiempo para reparar el daño que los hombres hubieran hecho. Y ese tiempo es ahora. Seres del espacio. ¿Tiene esto verdad o tiene mentira? Me dirá, pastor, sí, porque es que mire que se han visto las naves, se han visto, tienen fotografías, el área 51, los presidentes están tratando con ellos, tú se sabe. Entonces. Bueno, dejemos eso a un ladito mientras miramos otra cosa.
He estado mirando, ahora que están sucediendo todos estos desastres en el mundo, cosas que están sucediendo aterradoras. Y he visto que muchos creyentes escriben y atribuyen que todos esos desastres es la mano de Dios haciéndola sobre este mundo. O sea, que vino un derrumbe y se llevó 300 personas, una familia completa, un pueblo completo. Eso fue Dios que vino y acabó con esa gente. Eso lo están diciendo muchos creyentes. Y así lo escriben. Pues bien, lo que sabemos bíblicamente es que Dios tiene el control sobre todo y que nada se desborda de su voluntad. Usted me dirá a alguien, bueno, y si no es Dios el que está haciendo todo eso, entonces ¿quién es el que lo hace? Pues esas son las preguntas que yo quiero que usted resuelva hoy, porque estamos viviendo el momento oportuno. Los hijos del mal, los hijos de la serpiente, los hijos de perdición, porque ustedes ya tienen que saber, aunque muchos no lo saben, han leído la Biblia, pero no lo saben, que hay dos cimientos, que unos son salvos y otros están perdidos. No que unos buscaron salvación y que otros buscaron perdición. Eso es el engaño de la religión. Es que Dios determinó unos salvos y otros perdidos. Allá en Génesis 3:15 es muy claro encontrar esa verdad. Ahora, ¿pero qué se está diciendo y qué encontramos nosotros en los escritos de estos detractores de la verdad? Que el Dios, claro, el nombre que ellos conocen es el Dios Jehová. La palabra Jehová no aparece en las escrituras, eso es verdad. Aparece en los escritos de las Biblias que han sido tergiversadas, adulteradas. Pero en el original de la palabra de Dios no aparece el nombre Jehová. El nombre de él es Yahvé. Nombre salvador, Yahshua. Y de ahí para allá, 98 nombres más atribuidos a lo que es Dios. Pero los hijos de perdición, entonces atribuyen que el Dios Jehová no es el Dios de la Biblia, porque el Dios Jehová es un Dios criminal. Y si no, miren cómo destruyó a Sodoma y Gomorra. ¿Qué Dios de amor destruye una ciudad así con fuego? ¿Qué Dios de amor utiliza un ejército como Israel para acabar con la gente que estaba viviendo tranquila y cómodamente en la tierra de Palestina? Y el Dios Jehová es un Dios ladrón porque trajo ese pueblo a la tierra de Palestina para sacar un pueblo que era dueño de la tierra, para poner a su pueblo y matar a los demás. Ese no es el Dios de la Biblia. Pues eso es lo que ustedes escuchan en el internet. Son argumentos que para una mente que no tiene conocimiento de Dios, eso tiene peso. Atribuyen el mal de este Dios, cómo destruyó a Egipto, cómo destruyó a Sodoma, cómo destruyó a Gomorra y 3 ciudades más. Cómo acabó con los cananeos. Que Dios no hace discriminación de personas es lo que es real, pero el Dios de la Biblia hace discriminación de personas porque cómo es que elige a Israel y destruye a los cananeos. Eso es discriminación. ¿Puede usted defenderse frente a esa situación? ¿Puede usted abrir la Biblia y decirle, estás equivocado? ¿Esta es la razón por la cual la Biblia dice eso? Algunos hijos de Dios no saben el por qué son estas cosas o la razón. Desde Caín hasta este día, Dios no se agrada de los hijos de perdición. Y para quedar claro, Caín no era hijo de Dios, Caín era hijo del diablo. Primera de Juan 3:12, Caín era hijo del maligno y por eso mató a su hermano. Y cuando hizo la ofrenda, Dios no se agradó de la ofrenda de Caín, porque Caín era un hijo del diablo, un hijo de perdición.
Se agradó de Abel porque Abel era un hijo de Dios. Hay dos simientes. Yahshua escogió 12 para que sirvieran con él. Dijo, yo los escogí a ustedes. Y uno de ustedes es diablo. Y cuando ya se iba, dijo, todos los que mi padre me entregó, ninguno se perdió, solo el hijo de perdición, que era Judas, para que la escritura se cumpliese. Y usted escucha predicadores en la religión evangélica. Judas despreció la oportunidad de arrepentirse. Si se hubiera arrepentido, se hubiera salvado. Es gente con la Biblia, pero ciegos, con una venda en los ojos. Así que no es cuestión de ser religioso, es cuestión de conocer la verdad de Dios. Bien. ¿Y qué tenemos nosotros hoy en día acerca de la nueva era? Es el mayor disfraz que puede, es decir, el camaleón del mundo es la nueva era. Usted sabe que el camaleón, por donde quiera que pasa, él va adquiriendo el color de el lugar donde se encuentra. La nueva era es lo mismo. Así que todos estos conceptos y creencias paganas tienen un concepto acerca de la creación del hombre. Bueno, la historia señala una cosa, las religiones la propagan, la gente se las cree, pero no examina. Número uno, que la primera civilización fue la sumeria, la más adelantada de todas. En parte es verdad, pero lo otro es mentira. Los sumerios fueron los primeros que se organizaron como ciudades, con todas las tecnologías de una ciudad, eso es verdad. Que fue una de las etnias o pueblos más adelantados de su tiempo, eso es verdad. Que se ubicaron en la llanura de Sinar y que allí establecieron la capital de sus dioses, de su reinado, de los que vinieron de las estrellas, eso es verdad. Desde el punto de vista histórico es la verdad. Pero el trasfondo, la mayoría lo desconoce. A través de la historia, los Auná lograron que una categoría de dioses inferiores, o sea, los que ellos llamaban los Iyiji, trabajaran para ellos, hasta que se rebelaron y rehusaron seguir trabajando. ¿Cuál es el trasfondo de toda esta historia? Bueno, ellos escribieron la historia como ellos consideraron que debía de escribirse, pero tergiversaron las cosas. La Biblia dice que Dios tenía en este mundo a los que llamaron los gobernantes, los vigilantes, que eran unos ángeles. Bueno, todos son ángeles. Todos somos ángeles. Pero estos fueron puestos como vigilantes o gobernadores sobre la tierra. O sea, Dios les dio una tarea que cumplir. Llegó el tiempo en que se rebelaron, dice la Escritura, y descendieron al monte de Hermón. Y allí tomaron forma humana. Con la diferencia de que se distinguieron unos de otros, los principales, porque escogieron cabezas diferentes, cabezas de cocodrilo, de águila, de pez, de dragón, en fin. Descendieron al monte Hermón y de allí descendieron a la llanura de Sinar y subyugaron al pueblo que había. La historia dice que a los dioses inferiores. ¿Quiénes eran los dioses inferiores? Bueno, pues los seres humanos que habían allí. Los subyugaron, los esclavizaron para su propia adoración, su propio propósito. Y los pusieron a trabajar porque estos ángeles caídos
trabajaron la minería del mundo y empezaron a lacerar el planeta por completo, a lacerarlo, llegando a hacerlo estéril de tal forma que no había alimento para ellos y empezaron en el canibalismo. Dentro de esta historia se escucha entonces que el dios principal de ellos, que era Enki o Marduk o Elil, tiene muchos nombres. Fue el que creó a la humanidad y fue el que hizo que se asumieran las responsabilidades y las tareas a los dioses menores. Como los dioses menores se rebelaron un día y no quisieron ya más seguir esto, entonces que este Enki, Marduk, Elil, que en algunas traducciones de estos herejes le dicen que fue Jehová, entonces se llenó de ira y destruyó al mundo con un diluvio. Esta historia se plasmó en tablillas de piedra en escritura cuneiforme. Y en esa historia cuentan cómo la ira de Enki se desató sobre la tierra y la destruyó. ¿Quién estableció esa teoría para el mundo? Un hombre que se llamó Zacarías Sishi. Murió los otros días. Pero sus libros se quedaron y su teoría se quedó. Entonces los sumerios supieron y vieron y sufrieron las consecuencias de estos dioses que vinieron del monte Hermón y que supuestamente vinieron de las estrellas. Es la verdad, porque cuando Luzbel estaba en el pleito de su reclamación con Dios, le dijo a Dios, haga su trono hacia la parte de allá y yo hago mi trono en las estrellas al otro lado. Y Satanás o Luzbel, porque no tiene nombre propio, se le dice por muchas cosas. Él estableció su trono y su reino en un planeta allá en las estrellas que se llamó Raab. De eso lo señala la Biblia. Allá estableció su trono. Poblaron las estrellas. Llevaban gente. ¿Y cómo se movían para allá? La historia señala que se movían en naves de luz muy rápidas. ¿Le han dicho esto al cristianismo? No se lo han dicho. Entonces, cuando vemos nosotros esto, todo esto está relatado en el capítulo 6 del libro del Génesis. Claro que si usted va a la Biblia en español, usted no encuentra sino una narración mínima. Pero tiene que saber usted que en la trayectoria histórica, la simiente de la serpiente o los hijos de Caín poblaron la tierra hasta el tiempo del diluvio. Los ángeles rebeldes llamados los vigilantes o guardianes o hijos de Dios se rebelaron y abandonaron su estado espiritual y tomaron cuerpo bajando al monte de Hermón. Tomaron forma humana con diferentes caras de halcón, león, toro, cocodrilo, vuelvo a decirlo, de cobra, de serpiente, pero eran seres de mucho poder y de mucha fuerza y tenían el conocimiento, no todo el conocimiento, pero parte del conocimiento del mal, es lo que dice la palabra. El libro de los Salmos dice que solo una parte del conocimiento del mal les fue dado. Doblegaron a los hijos de Caín, doblegaron a los hijos de Dios y los esclavizaron. Y ellos se diseminaron por todo el planeta, formando reinos donde quiera que llegaron. Las estructuras todavía están en la India, Japón, China, México, Amazonas. Bueno, por todos lugares están las grandes construcciones, el Perú, Ecuador, todas están las grandes construcciones, las mega construcciones que ellos hicieron. Construyeron ciudades subterráneas y se interconectaron a través de la tierra
con las ciudades, con túneles. Jugaron a la genética y mezclaron el ADN de los animales con los humanos y sacaron entonces una de las razas únicas que establecieron para vivir bajo la tierra, que eran los reptilianos. Esto fue lo que trajo la ira de Dios sobre la tierra y destruyó toda forma de vida con el diluvio. Pero estos ángeles fueron advertidos del juicio que vendría. El profeta de ese tiempo lo anunció. Y escaparon a sus lugares donde tenían sus viviendas, que eran las estrellas. Los demás de aquí murieron, pero estos grandes se fueron. Pensando escapar. Hoy que tenemos conocimiento de que se han enviado sondas, se han enviado aparatos que han visitado Venus, que han visitado Marte, que han visitado la Luna. La historia que tenemos es que se han encontrado grandes estructuras, grandes ruinas en todos aquellos lugares. ¿Por qué? ¿Por qué ruinas? Dios lo había dicho, no importa donde ustedes vayan, de allá los bajará mi mano. Donde quiera que ellos fueron, la ira de Dios llegó y el juicio de Dios llegó a ser. El diluvio fue para esta tierra, pero allá arriba en las estrellas hubo algo tan poderoso. En el día de hoy estaba mirando algo que decía uno de los científicos, probado, y está dando una conferencia sobre eso, probado que en Marte había una civilización grande y una bomba atómica destruyó lo que había. ¿Cómo sería el juicio de Dios que dice Dios? Hasta allí llegó el juicio de Dios. Así que el trono, el reino de la serpiente estaba en el planeta Raab, el cual fue destruido. ¿Qué quedó del planeta Raab como un testimonio? El cinturón de asteroides, como testimonio de que Dios lo destruyó. Si ustedes miran y anótenlo, en el libro de Abdías, el capítulo 14, él dijo, aunque suban a las estrellas, allá los alcanzará mi mano. En el libro de Amós, el capítulo 9, el verso 2, dice, aunque cavasen hasta lo profundo del Seol, desde la tierra, hasta allá llegará mi mano y mi juicio. Isaías 51, 9 dice que él cortó, destruyó y despedazó a Raab donde estaba el trono de Satanás. Así que es la Biblia la que nos da testimonio de esto. Pero todavía no he llegado a lo que yo quiero realmente explicarles y por qué razón usted puede tener firmeza espiritual. Estoy dando un historial. Porque la semilla de la rebelión se mantuvo viva aún en el diluvio con los que subieron al arca. Cam era un hijo de perdición, el hijo de Noé. Igual que la esposa de Cam y la esposa de Jafet. Eran cananeas. Después del diluvio, esta semilla volvió a florecer y fue la semilla de la rebelión. Y en esa rebelión grande volvieron a buscar la llanura de Sinar y fundaron 5 ciudades, entre ellas estaba Babilonia, que fue la famosa torre de la confusión. Estos ángeles rebeldes vinieron nuevamente a la llanura de Sinar, donde se habían establecido otra vez esta gente, los descendientes sumerios que volvieron a poblar la tierra, la tierra de Sinar, y les enseñaron lo que es la ciencia y la tecnología. Por eso es que usted escucha por ahí de los historiadores, que es la única raza, por decirlo así, pueblo, que tuvo una tecnología tan adelantada en el tiempo pasado y se narran una cantidad de tecnologías que no la tuvo ningún otro. Eso es real, porque los ángeles caídos se las enseñaron. Entonces, estos Anu, Kim, los separo como para que lo entiendan.
o llamados también los Anakim, ya en el tiempo moderno, los Anunnakis. Fueron descritos como una raza de gigantes descendientes de Anak, de acuerdo como dice el Tanaj. Ellos vivieron en la parte sur de la tierra de Canaán, cerca de Hebrón, dice Génesis 23 y Josué 15. En el libro de Génesis, el capítulo 14, dice que ellos poblaron la región posteriormente conocida como Edom y Moab en los tiempos de Abraham, 2000 años antes de Yahshua. Así que su nombre proviene de una palabra hebrea que significa fuerza o estatura. Los sumerios fueron el pueblo súbdito de estos ángeles vigilantes o gobernantes rebeldes que surgieron de donde surgieron los gigantes. Ahora, su formidable aspecto, tal como lo describen los espías que mandó Josué y Moisés a la tierra prometida, ellos regresaron diciendo que habían identificado a los gigantes Nefilín que vivieron antes del diluvio, que estaban allí. Caníbales igualmente, dice Génesis 6:4. Y Números 13. Así que, y en los textos egipcios, hay un libro muy antiguo de una historia de Anet, inclusive está en la página 320 y pico por ahí. Hay una referencia a varios príncipes con nombres semíticos que se identifican como los gobernantes de Li Anak, anarquistas. Ahora, ponga esto en mente y en orden porque aquí es donde está el conflicto. Escúchelo bien. Los sumerios fue una civilización que floreció entre el año 3500 antes de la era cristiana. Es decir, a los 500 años de Adán, esta gente comenzó a florecer. O sea, 1500 años antes del diluvio. Se establecieron en la tierra de Sinar y el diluvio pues vino casi a los 2000 años después de Adán. Entonces, la historia de los sumerios sobre estos dioses se reedita después del diluvio por los sumerios, de acuerdo a cómo fue relacionada con estos ángeles venidos del monte Hermón o de las estrellas que ellos señalaron. Pero Génesis 10 nos brinda luz sobre antecedentes sobre la tierra de Sinar. Dice que Nimrod era un poderoso cazador. La palabra cazador para su tiempo era un poderoso perseguidor de los dioses pequeños, o sea, de los hijos de Dios. Y el comienzo de su reino fue en 4 ciudades que fundó: Babel, Erech, Akkad y Calné, en la tierra de Sinar, de donde se levantó la famosa torre de Babel. Estos seres vinieron de las estrellas, viajaban en sus naves de luz y tenían sus edificaciones y poblaciones en las estrellas. Así que los escritos sumerios fueron hechos para los hijos de perdición y para la humanidad que ellos establecieran, la historia para ellos. O sea, era su Biblia, la simiente del mal. Después del diluvio, ellos volvieron para poblar otra vez, volver a dominar la gente de la tierra de Sinar y hacer todo lo que hicieron. Y aquí es donde viene el asunto que se discute hoy en día en internet y en cualquier lugar de la universidad. La Torá es la palabra de Dios. Se escribió en el año 1300 antes de la era cristiana. Es decir, que los escritos sumerios son mucho más antiguos que la Torá. La Torá fue escrita para la enseñanza del pueblo de Yahvé, nuestro Adonai. Fue dada en el monte Sinaí a Moisés para el pueblo de Israel, para que fuera enseñada al mundo. Ahora mire bien, ¿qué es lo que quiero que vea? ¿Qué es lo que están diciendo? Lo que están diciendo es que las tablillas sumerias fueron escritas 1500 años o 1000 años antes del diluvio, de la creación del hombre, de la creación de la tierra, de la destrucción de la tierra, y que la Biblia fue escrita apenas en el año 1300 de la era cristiana.
entonces es más antigua las tablillas de los sumerios. Por lo tanto, las tablillas de los sumerios es la verdad. Y la Biblia fue copiada de esas tablillas. ¿Tienen ustedes argumentos para saber eso? Porque todas las culturas del mundo cuentan la misma historia de los dioses venidos de las estrellas, dioses con diferentes caras. Se dividieron el mundo y poblaron los diferentes lugares del planeta con sirvientes humanos. Hoy la nueva era espera a esos dioses que vuelvan a la tierra. Y usted encontrará por ahí en internet que dice, estamos pronto para el rapto de nuestros hermanos mayores que vienen en sus naves para levantarnos. Y las naves que se están apareciendo y las luces que se están dejando ver son atribuidas a estos dioses. Y hablan de un arrebatamiento de esas naves. Pero Dios quiere que miremos la palabra de Génesis en adelante y podamos ver que Yahvé de la Biblia es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es nuestro Dios. Y Dios no cambia. Él es el todopoderoso creador del cielo y de la tierra que dice, yo que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no ha sido hecho. Así que una cosa por ser antigua no significa que es la verdad. Ni una cosa por ser más nueva significa que es mentira. Entonces, pero ustedes ven ahí todo el programa y el panorama que se está haciendo. Para los tiempos de los sumerios no existía el pueblo de Israel y la Torá fue hecha para el pueblo de la nación que se iba a levantar. Eso era como si dijéramos, ¿para qué la revelación de gracia si no existíamos en los tiempos antes del diluvio? La revelación de gracia se necesitó ahora porque ahora existimos nosotros escogidos para esta gracia. Creo que me están entendiendo porque no puedo, el tiempo se me está yendo. Pero aquí viene el misterio que quería compartirles. Las cosas que aún no eran hechas, cosas que Dios no había hecho. Las cosas que están sucediendo hoy ya fueron anunciadas por Adonai desde el principio. Una cosa es anunciar y otra cosa es crear. Aquí es donde tenemos que tener sabiduría y discernimiento del espíritu. Pregunto, para que usted se haga la pregunta a sí mismo y sepa que dónde está parado. ¿Dios planificó los desastres y los males que se están viendo en este tiempo presente? Anoten un papelito ahí, lo suyo. Cuando yo termine diciendo esto, entonces le pone di en el clavo o va a decir fallé. Dios dijo lo que sucedería como consecuencia de violar sus principios establecidos. Es diferente. Él dijo, entre otras palabras, si se deforesta la tierra, cesarán las vertientes de agua, vendrá la sequía, se contaminará el aire y entonces vendrá un hambre. Se violó el principio y estas son las consecuencias que están viniendo. ¿Planificó Dios los desastres de hoy? ¿O él dijo que si violaban un principio, eso sucedería? O sea que usted tiene una estufa en su casa con un propósito, pero le dice a su pequeña niña, eso se calienta demasiado, nunca vaya a tocarla porque si la toca se quema, una ampolla y eso va a llorar y va a ser terrible. Y cualquiera que venga y diga, ese padre no ama a esa niña, mire, puso una estufa ahí para que la niña se quemara. Él no puso el estufa para que la niña se quemara, él puso el estufa para un propósito, pero él dijo a la niña, no toque porque el principio es no tocarla, si la toca, se quema. Dios dijo al hombre, no vivas fuera de mis principios, obedézcalo. Si viola mis principios van a venir estas consecuencias. El hombre los violó y eso es lo que estamos viviendo en el día de hoy. Pero no diga ningún creyente, Dios dijo que él iba a acabar el mundo con lo que está haciendo. Dios está mandando eso para destruir la gente. Dios no está haciendo eso. Nuestro Dios es un Dios de amor. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Las consecuencias de la rebelión del hombre tocaron lo que no debían de tocar, hicieron lo que no debían de hacer. Él dijo que si sucedía eso y se violaban los principios,
se contaminaría el aire, se formaría un sistema de invernadero, dice el profeta Isaías. El sol calentaría muchas veces más, 7 veces más. Y el efecto sería el derretimiento de los polos. El mar se desalinearía, se formarían tormentas, el mar se enfurecería y se desbordaría como en los días de Noé. Y eso es lo que está sucediendo. Yahvé lo anunció desde el principio. Si se violaban los principios morales y la sociedad se corrompía, sería entregada a la corrupción y a la inmoralidad. Eso fue lo que dice el capítulo 2 del libro de Romanos, que si el hombre se olvidaba de Dios y no tomaba a Dios en cuenta, lo que vendría serían las consecuencias de una desmoralización de la humanidad. Y está escrito ahí con duro de detalles. Se encenderían sexualmente hombres con hombres, mujeres con mujeres y hombres con animales. ¿Y qué es lo que tenemos hoy? Eso, como consecuencia de qué? De que se violó el principio de no tener a Dios como soberano y rey para temerle. Pero Dios no puso esos males. Dios no puso esa corrupción. Dios no puso esa aberración. Eso es consecuencia de no tener a Dios en cuenta en su vida. Así que tenemos que entender esto cuando digamos por ahí, escrito estaba. Mire hoy, la semana pasada, fue aprobada la ley aquí en los Estados Unidos y también ya está en otras naciones. El derecho de matar a sus propios hijos antes de nacer y hasta cuando tenga 18 días de nacido pueden matarlo con tranquilidad, que no son culpados de nada. La ley fue establecida de que se puede cohabitar con los humanos, los animales, el año pasado en Francia y en Canadá, y aquí se está haciendo. El derecho de manipular los genes de animales y mezclarlos con los seres humanos fue aprobado meses atrás en Japón, China, y esta semana atrasada fue aquí en los Estados Unidos. La comercialización de carne de niños y fetos fue aprobada días pasados. Se venía haciendo, pero fue aprobada en días pasados. ¿Para qué? Unos para alimentos, otros para cosméticos y otros para bebidas gaseosas. La violación de niños y niñas fue aprobada. Ya no es un delito. ¿Y quién patrocinó eso finalmente? La jerarquía católica. Esto Dios no lo creó, pero dijo que sucedería si se violaban los principios de Romanos 2. Quiere decir que la sociedad apartada de Dios ha traído el juicio anunciado sobre la tierra y esto es ya irreversible. Se verán cosas más terribles todavía sobre la tierra. Seremos testigos de muchas atrocidades en la tierra. El caos se aproxima. El hambre viene a pasos agigantados. La rebelión de las masas se aproxima. La ley marcial va a ser impuesta muy pronto para tener el control de la humanidad. Y se reclamará un gobierno totalitario que pueda poner orden al mundo. Aquí surgirá el que tanto la gente ha deseado, como dice Tesalonicenses 2 y 4. Ahora quiero que usted entienda, Dios es nuestro Padre y tiene planes maravillosos con cada uno de ustedes. Él lo ha librado de la maldición del pecado, de la muerte, lo ha librado de la miseria y lo ha hecho heredero de bendición. Esa obra redentora es aplicada a su vida a través del Espíritu de Dios, creyendo la palabra. Él envió esta palabra para que produzca resultados en nuestra vida. Tiene que haber corazones que le creen a Dios y se alinean con la palabra y se mueven en las cosas del Espíritu. Y Él lo va a hacer realidad. Pero si se viola ese principio, vienen las consecuencias. Dios está levantando una iglesia en toda la tierra que viva la palabra. En una generación fuerte, sabia, poderosa, que Dios está levantando, para que haga la obra de Dios que Él diseñó desde hace mucho tiempo. Cuando tengas una situación en su vida que lo está limitando y se anima a sobrepasarla con la ayuda de Dios, detrás de eso vendrá una gran bendición real de parte del Señor. Si alguna cosa lo limita en lo personal, en el desarrollo de sus relaciones familiares, pues su relación con Dios, y se anima a sobrepasarla con la unción del Espíritu, con la autoridad que le da la palabra,
Va a venir una promoción para su vida. Dios lo va a parar en un lugar donde usted no estuvo antes. Si en lo personal lo que hace está alineado al plan de Dios, va a generar y producir algo extraordinario para su mañana, en lo familiar y para con la iglesia también. No podemos pensar que otros hagan cuando nosotros no estamos poniendo en orden nuestras vidas y formando la imagen correcta desde nuestro interior de lo que somos en el Señor. Usted es una persona invencible. El que vive dentro suyo es mayor que el que está en el mundo. Lo que está dentro suyo es extraordinario. Está el poder y la fuerza para triunfar. En el verso de Isaías leemos eso. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que si Él hizo grandes cosas en los pasados con sus hijos, ¿cuánto más ahora con su amada en este pacto de gracia? Cuando está superando o alcanzando algo que antes no había podido, felicítese a usted mismo, porque está haciendo un camino de fe. Va a ser el primero en la familia, el primero en alcanzarlo y tener para repartir a los suyos. Lo suyo va a ser de bendición a mucha gente y eso lo tiene que transferir a los que te rodean. Bendiciones espirituales y a sus hijos naturales también. Pero no viole un principio de Dios. No viole los principios de Dios. Porque será la misma persona que los viola la que desata el juicio sobre su vida. Estamos llamados para obediencia y para bendición sobre esta tierra. Yo declaro, oh Dios, y recibo que este pueblo reconoce que tú eres el único Dios real y verdadero que hizo los cielos y la tierra, que es nuestro Padre y que es nuestro Creador. Que tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Sé que tiene grandes planes para la vida de cada uno de sus hijos. Y yo dispongo mi corazón para orar por ellos y caminar, Dios mío, en obediencia en su presencia, para que tu palabra se haga una realidad. Podremos hacer grandes cosas con Dios. Lo creo y lo recibo en el nombre de Yahshua y para su gloria. Bendecidos con toda bendición.